El tema del entrenamiento de ajedrez para mí es bastante a modo de pasatiempo. Me gusta, así que la idea de aquí es divertirnos. Por ejemplo, algunos yo por ahí leo nombres, me conocieron y los tuve como alumnos, y ahí les exigía más y con más seriedad, y de hecho se entabló amistad. Acá sí les propongo una relación de amistad un poco más abierta y a entrenar, a aprender. Yo les he preparado un estudio, les voy a pasar el link. Un estudio es un análisis que vamos a ver en diferentes capítulos para ir aprendiendo desde cero. Ustedes pueden revisarlo desde su propia computadora, sobre todo los que ya se han creado la cuenta de Lichess. A ver, lo voy a mandar ahorita a todos. ¿He visto la serie Gambito de Dama? No, no, en realidad no la he visto. Y siendo sincero, no me interesa verla. Yo entiendo que es muy buena para captar a nuevos interesados. Sin embargo, si quieren contar la historia de una mujer que juega ajedrez, cuentan la historia de Judy Polgar, la genio, la niña maravilla, la niña genio, Judy Polgar, la única mujer que le ha ganado a casi todos los campeones mundiales de los últimos 20 años, y estuvo durante su mayor periodo de actividad dentro de del top 10. Del top 10. ¿Qué pasa con Gambito de Dama? Gambito de Dama cuenta la historia de una mujer en Estados Unidos que quiere retar al campeón. Cuenta la historia de Fischer, de Bobby Fischer, pero en vez de poner a un hombre para que interprete a Bobby Fischer, ponen a una mujer. Y no sé, una historia así no me llama mucho la atención. Mejor me leo la biografía de Judy Polgar. Pero para las personas que no conocen sobre el ajedrez y que no saben quién es Judy Polgar y quién es Bobby Fischer, yo sé que el Gambito de Dama les ha fascinado. Y sé que les ha fascinado porque la vida de Bobby Fischer es fascinante. Claro, es una excelente serie, sí. Bobby Fischer es el mejor de la historia. No es necesariamente el mejor de la historia. ¿Cuál es mi apertura favorita? No lo sé, no lo sé. Los éxitos que obtuve en la universidad, por ejemplo, los jugué con Gambito de Dama, valga la redundancia por ahí, y, y con Siciliana. En cambio, en los últimos años, yo ya vengo jugando española y francesa. He cambiado porque siempre es bueno ir repasando, ir mejorando. Sí, es justamente, esta serie cumple esa función, traer nuevas generaciones y animar a las mujeres. Pero es cierto que para un ajedrecista que conoce mucho del tema, es como que esta serie, mmm, bueno, ahí está, qué bueno que esté. pero hay que estar agradecidos con la serie porque también ha jalado mucha gente, ha llamado la atención. Muy bien, vamos a hacer dos cosas básicas. Alguien, yo tengo la intención de crear un grupo de WhatsApp. ¿Les parece una buena idea? Sí, profe. Sí, normal. Y por más que les voy a subir videos en UDEC virtual para que ustedes puedan repasar en sus tiempos libres, eh, toda comunicación de preferencia que sea por WhatsApp más rápida. Segundo, para el tema de la evaluación, yo voy a poner problemas que ustedes van a tener que resolver. Otro tipo de evaluación va a ser un concurso para ver cómo quedan entre ustedes mismos. Y otro tipo de evaluación es, por ejemplo, decirle, Camila, comparte la pantalla. Tú vas a repasar, tú vas a mostrarme la apertura italiana que habíamos visto, tú vas a hacer las jugadas, aprenderte las jugadas. Porque eso es básico del ajedrez, aprenderse las jugadas. Muy bien, yo voy a crear de inmediato el grupo de WhatsApp para pasarles también por aquí, para que se unan. Listo. Ya se pueden ir uniendo al grupo de WhatsApp. Ahora vamos a ver cómo distribuimos. Yo quiero, primero, voy a arriesgarme a jugar una partida amistosa. Puede que pierda o que gane. Lo interesante aquí de esta partida que voy a jugar es que quiero que los que no se acuerdan muy bien, porque solo se acuerdan de los movimientos un poco, los recuerden. Los que no saben jugar, vean cómo se mueven las piezas, lo vean, porque justamente desde la práctica se aprende bastante. Y una vez que ya jugué esa partida amistosa, que va a ser en un minuto, es decir, si pierdo, pierdo, así que no
sin escándalos, voy a poner que sea amistosa justamente. Y pasamos al estudio en sí mismo. A ver, vamos a ver si aceptan. Aceptaron. Muy bien, yo soy Piezas Blancas, tengo un minuto, voy a jugar la apertura española. No me jugó para apertura española, jugó otra línea, me amenazó el peón, cubro el peón, me amenazó el otro peón, cubro el otro peón. Enroco para tener mi rey protegido y desarrollo mi alfil. Desarrollo mi caballo, protejo mi peón central, retrocedo por si acaso, avanzo, me amenaza el peón, capturo para evitarme problemas, me amenaza el alfil, no tengo más que hacer, me va a capturar. Ese se llama pre-mock, adelantar la jugada. Capturo con caballo, y si se dan cuenta, me voy quedando con poco tiempo, y no sé cuándo tan lento. Aquí tengo un jaque. Me va a ganar, definitivamente, pero tiempo también marca. Oh, se equivocó. Ah, y gané. Bueno, tanto podría haber perdido como podría haber ganado. Mi rival tiene menos ranking que yo, pero ahora esta misma partida vamos a verla desde el inicio y ahora pueden decirme cualquier comentario, vamos a ver qué se hizo. Este es un peón de... Pueden prender los micrófonos, yo no tengo ningún problema con eso. Si se dieron cuenta, al principio me estaba quedando sin tiempo, un poco porque comentaba la partida. Entonces, veamos. Yo jugué E4, E4 es el inicio de la apertura española, se llama E4, luego vamos a repasar esto, se llama E4 porque el tablero está dividido en 64 casillas, estas 64 casillas se maneja a través de un sistema, un régimen de coordenadas, un eje de coordenadas y un sistema algebraico. Contamos desde la casilla, siempre vamos a poner un tablero, cuando ponemos un tablero hay que ver casilla blanca a la derecha de cada jugador, esto no siempre muchos lo ubican o lo reconocen. He podido ver en otros lugares que las personas ponen el tablero de cualquier forma, piensan que es dama, y esto no es damas. Segundo, la esquina derecha, gira a la esquina izquierda de las blancas, empieza con la A y empieza con el 1. Se cuenta de 1 al 8 hacia las negras, y de A a H, de izquierda a derecha. Y entonces cuando yo digo E4, me estoy refiriendo ¿a quién? Al peón del rey. Al peón de rey, porque estaba en A, B, C, D, E, y que se tiene que mover hasta la número 4. 1, 2, 3, 4. Y entonces ahí se comprendió. Creo que eso es muy fácil, ¿verdad? Todavía no veamos los movimientos, pero es decir, ahí vamos a ver los movimientos, pero entendamos el sistema algebraico. Por ejemplo, ¿qué jugó mi rival? G6. G6. Empezamos. A, B, C, D, E, F, G. Y contamos en retroceso desde el caballo negro. 8, 7, 6. Vamos a poner esto aquí para tapar. Para las siguientes.
Entonces tenemos la siguiente jugada mía, ¿cuál fue? D4. D4. ¿Y con qué intención? Miren, la intención del Dominar el jugador de centro. ajedrez, dominar el centro. La jugada de mi rival, Alfil G7. alfil G7. Él también tiene una intención hacia el centro, aunque es de modo indirecto. Bueno, aquí es muy directo, solamente que su control del centro es indirecto, porque él no está sacando peones centrales, ¿no? Yo hago esto por ser una partida rápida, simplemente para mantener una estructura, porque sé que igual voy a sacar mi caballo de acá. Lo normal sería mi caballo. Él saca su otro alfil, le gusta jugar fianchetos. Fianchetto se llama esta estructura, miren, fianchetto, cuando se coloca el alfil ahí. ¿Cuál es la jugada del negro? B6. B6. Esa jugada, Caballo F3. claro, cuando nosotros hablamos de las piezas, recordemos, en el ajedrez somos clasistas, si se puede decir así. Unas son las piezas y otros son los peones. ¿Las piezas cuáles son? Torre, caballo, alfil, dama, rey. ¿Cuáles son los de adelante? Peones, piezas y peones. Entonces, cuando vamos a decir el movimiento de una pieza, decimos caballo y luego decimos la casilla a la que llega, F3. Y cuando lo escribimos, porque también se escribe, se coloca mayúscula, C de caballo, F3. Por eso es que yo sé esto. Miren, cuando estoy aquí, ¿cómo se llama este movimiento? C3. C3. Si yo usara el sistema antiguo y dijera C3, que significa que el peón de C se mueve a C3, me podría haber confundido. Yo digo, caballo C3. No, porque estoy usando una letra minúscula. ¿Sí se comprende esto? Si la letra es mayúscula, significa una pieza. Si la letra es minúscula, significa un Un peón. peón. Esto va a ser importante porque yo les puedo dejar, muy bien, esta es la partida. Analícenla. Y ustedes me van a ver van a ver el texto con un montón de numeritos y letras y no van a saber en qué estamos. Y aquí se están dando cuenta un poco también los movimientos. Si yo les puedo preguntar a alguien, ¿cómo se mueve un peón? ¿Qué responderán? De frente. Claro, de frente. Es decir, los peones pueden moverse al inicio, cuando recién están en su casilla inicial, se pueden mover. Hemos visto dos o una, ¿cierto? Dos o una. Luego que ya se han movido, sea que se movió dos o que se movió una, solo se mueven de Uno. una. Veamos, repasemos ahí hasta que los peones empiecen a mover. ¿Cómo captura un peón? En diagonal. En diagonal. Pero no es como las damas, porque en las damas se acuerdan que la dama que está aquí pasa por acá. Ah, sí, sí. Entonces no, el peón solo se queda aquí. Captura en diagonal. Imaginemos esto. Imaginemos que yo en vez de jugar allá, yo he jugado este peón aquí. A ver. No sé por qué no me permite esto. A ver. Ya. Ya, porque no he puesto un tablero de análisis. Ya, imaginemos que yo juego acá. ¿Quién me puede capturar este peón? El otro peón. ¿Cuál? Díganme con casillas. Porque el otro peón yo veo 8. D por E. D por E. D por E. Muy bien. ¿Quién más me puede capturar ese peón? Alfil por E. El alfil que se mueve por las diagonales. Alfil por E5. ¿Quién más me puede capturar ese peón? El caballo. Caballo. El caballo. Ya luego vamos a concentrarnos en el movimiento del caballo. Pero ahorita, los que saben, bacán que lo hayan dicho. Imagínense que él juega con su idea. ¿Yo puedo capturar este peón? Sí, al paso. Sí. Al paso. Produce el paso. Y esto quiero que lo entiendan bien y si no lo entienden, los que recién están aquí viendo los movimientos, me lo dicen. Cualquier cosa me lo dicen. Porque es mejor formar primero la base para luego ir creciendo en conjunto.
cuando mi peón ha llegado a la quinta, 1, 2, 3, 4, 5, también pueden hacer el conteo al revés, si fueran piezas negras, ¿no? Cuando el peón ha llegado a la quinta y me sacan un peón desde la base 2 hasta la base 4 de su color, 1, 2, 3, 4, colocándose al costado de mi peón, yo lo puedo capturar. Cuando enseñaba alguna vez, que a veces he enseñado por ahí, yo suelo decir, imagínate que el blanco está atacando aquí, ese punto inmediatamente, está que lo ataca, o imagínate algo más gráfico, está lanzando piedras o algo por el estilo, y de repente alguien hecho el vivo quiere cruzar el camino. Existen bastantes probabilidades que mientras cruzaba le cayó la piedra o le cayó algo, ¿no? Algo así se puede entender el peón al paso, si queremos diagramarlo mentalmente de alguna manera. Es decir, existe esa posibilidad de capturarlo porque existe la posibilidad de que él pasa por una casilla amenazada. Y entonces, que siempre me pareció un ejemplo bastante gracioso en realidad, yo lo capturo. Yo lo capturo. Y esto Profe, es importante. Sí, dime. ¿es en un turno, diga, o se puede esperar al siguiente turno? No se puede esperar, debe ser de inmediato. En un turno. Sí, y esto va a ser importante porque les voy a plantear una posición. Imagínense, a ver, tablero de análisis. ¿Cómo puedo formar una posición desde cero? Editor de tablero. Ya, sí, editamos el tablero, borramos, ¿no? De repente él tiene un rey, mi rival tiene un rey, yo tengo mi rey. Yo tengo mi peón que está acá. O acá, está acá. Y él tiene su peón que está acá. Sí. Ah, Dios, no quiero crear un estudio. A ver, bueno, vamos a crear uno temporalmente. Estamos así. Sí, creo que le puse a jugar a las blancas, ¿no? Ay, ay, ay. He creado mal el estudio, pero vamos a comentarlo un poco. Le toca jugar a las blancas, vamos a hacer perder el tiempo. Muy bien, ahora sí le toca a las negras. ¿Qué tenemos? Mientras la posición esté así, el rey tiene que acercarse y no va a haber problemas porque el blanco no va a poder avanzar, ¿cierto? ¿Por qué el blanco no va a poder avanzar? Lo come. Porque es capturado. Es capturado. Por eso es que hay que aprender el peón al paso. En muchos finales se dan que hay personas que no lo han aprendido bien, que lanzan. Y una vez que han lanzado, ¿qué sucede? Peón al Empate. paso. Empate. Y ya se escapa solo, corona. El peón antes que frenaba, ellos lo intentan coronar y con el peón al paso, nosotros ganamos la partida. Hay que aprenderlo porque uno lo podemos aplicar varias veces y sobre todo porque hay muchos que no lo saben, a pesar de que el ajedrez se ha hecho bastante conocido mundialmente. Volvemos al estudio principal. Un poco ya hemos visto los movimientos de algunas piezas, un poco vamos a hacer algo de historia. ¿Por qué he configurado los cuadros de esta manera, los círculos de esta manera? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe algo de historia del ajedrez? ¿Cómo se creó el ajedrez? Es la misma historia. Es la misma historia. Bueno, es que no me Sí. acuerdo muy bien. Entonces, Solamente que justamente sí, pues, sí he escuchado esa versión, solo que es más creíble la existencia de un rey triste. ya. Sus visires empiezan a ver una forma de arreglarlo, de contentarlo, mejor dicho, y descubren a un campesino que tenía un juego y entonces se lo muestra y lo alaban por sabio el campesino. Y este juego un poco demostraba la rudeza del ajedrez y el rey que estaba triste porque su hijo había muerto, pero gracias a la muerte de su hijo se había ganado la batalla. Y con el ajedrez, como hay sacrificio de piezas, él empieza a entender
que esa muerte de su hijo, que la hizo voluntaria, era necesaria para la victoria y vio a su hijo como un héroe, se alegró y le dijo, pide lo que quieras. En ese un poco rey y el otro campesino, esa soberbia, dijo, pide lo que quieras. ¿Y qué es lo que pidió? ¿Te acuerdas? Pidió granos de arroz por... Bueno, no, creo que es una leyenda distinta. No recuerdo lo que Sí. pidió. Bueno, De pues trigo. fueron granos de trigo, De pero va trigo. así, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la Ajá. 2 y así hasta llegar a 2 a la 64. Y no sé, la persona que quizás es de ingeniería aquí me saca el cálculo de cuánto es la suma. Es No, infinito. no se puede calcular porque el juego tiene tantas posibilidades que no hay suficientes granos de trigo en la tierra como para satisfacer la Claro, deuda. los visires justamente dijeron, no podemos pagar esa deuda. Y el rey decía, pero si es trigo, por favor, entreguenle el trigo que ha pedido. Y no podían. Y entonces lo dejó como un consultor, como un visir real. Vamos a poner una partida, que esta partida es la primera parte, solamente lo vamos a repasar así a ver, es la primera partida jugada con el modelo actual de ajedrez. Si ustedes ven así, es porque antes era de 4 jugadores. Antes se enfrentaban 4 y su nombre era Chatarunga. En vez de, creo que en vez de un alfil era un barco, la pieza. Y se jugaba con dado, de tal manera que había un régimen de azar bastante importante. Ahorita no me acuerdo el, el número, pero por ejemplo yo lo he jugado algunas veces con amigos. Si yo lanzaba el dado y salía 1, tenía que mover peón. Si yo lanzaba el dado y salía 5, tenía que mover la torre. Pero ¿qué pasaba si yo lanzaba el dado y no podía mover mi torre? Ese turno se perdía. Y así iba hasta que solo quedaba un rey en el tablero. Esta es la primera partida que se juega. Las flechas señalan hacia dónde debió ir la dama, para acá, y luego irse para acá, que esa es la idea clásica. La idea antigua es regresar la dama inmediatamente, pero el solo regresar la dama inmediatamente es una pérdida de tiempo. Por eso es que las flechas de color más oscuro indican jugadas dudosas y piezas que se quedan atrás mientras que hay un caballo activo que lucha. Si se dan cuenta, el blanco siguió amenazando aquí al punto del peón de F7, quizás con una idea de un mate pastor, que es uno de los mates más clásicos. Esta jugada constituye un error, porque si bien aparentemente clava el caballo que no puede moverse, sí se puede mover. ¿Por qué? Porque saca caballo aquí, caballo E5, y si caballo E5, imagínense, captura dama, ¿qué se viene? Mate. Jaque mate. Jaque mate. Diferencien el jaque del jaque mate. Si yo en vez de capturar aquí, hubiera movido acá y hubiera amenazado aquí, ese sería solo jaque, porque con un movimiento de caballo o de peón, me lo podrían haber cubierto. El jaque es una amenaza. Sin embargo, el jaque mate es una amenaza en la que el rey no puede moverse y tampoco puede capturar a la pieza. ¿Sí? Muy bien, aquí el blanco dejó pasar esta oportunidad, jugó H3, alfil por F3, sacó dama desarrollada, E6, captura un peón, la torre se ha quedado amenazada. Lo bueno es que la dama se encuentra en la misma línea, ¿no? Y pueden retirar el caballo. Este es un error, se van limitando, el rey se va quedando en el centro y todas las piezas van obstaculizando al rey. No debemos dejar al rey en el centro, tenemos que enrocar. Ya desde ahí vayan planteándose ideas. No dejemos el rey en el centro, saquemos las piezas por el centro. Enroquemos lo más pronto posible. ¿Por qué es un error que haya movido acá? Porque, por ejemplo, podría haber amenazado aquí, ¿no? A la dama. Las piezas tienen un valor. ¿Alguien sabe el valor de las piezas? ¿Cuánto vale un peón? 1, ¿Cuánto vale un caballo? 3. 4, creo. 3.5.
Ahí sí hay diferentes teorías, pero vamos a hacer esto. Mientras no sea el final, el caballo y el alfil, vamos a dar el mismo puntaje de 3. Ya en los finales, el alfil, si hay una buena posición, va adquiriendo mayor valor, porque sobre todo va a depender de la posición de los peones. Entonces, alfil y caballo, 3. Porque hay teorías que le dan al caballo 2.5 y al alfil 3, otras que le dan al caballo 3 y al alfil 3.5. Pongámosle 3. Torre, 5, 5. 5. Dama, 10. 10 o 9. 9. 9. Dejemos 9 porque es la que suelo usar, pero también hay teorías que le dan 10. Rey, No tiene valor. todo el juego, no tiene el valor. Porque cuando se pierde rey, se pierde el juego, definitivamente. Aquí vemos dos cosas. Por un lado, la pieza más importante es el rey, pero por otro lado, la pieza más fuerte, ¿cuál es? La dama. La dama. Siguen moviendo, hay una amenaza a la dama. Sobre todo esta partida la estoy pasando más como un aspecto histórico, que la conozcan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es un error de este movimiento? Ya pueden irlo viendo. No enrocar. Pudo haber enrocado dejando su rey protegido y poner la torre en la misma columna que quiere ponerla, ¿no? Hay que visualizar ese tipo de jugadas. A veces con una sola jugada podemos hacer varias funciones. Y no solo dejaba, el rey se hubiera encontrado aquí, ya no acá. Eso iba a producir otro beneficio que era Enlace de torre. claro, la comunicación entre las torres. Veamos que recordemos que es la primera partida que se tiene anotada bajo la estructura actual de juego, ¿no? Campeones mundiales. ¿Alguien conoce algo de Statum? ¿De Steinis? ¿Qué campeón mundial conocen? A Magnus. Al actual, ¿no? Sí. ¿A quién más? A Blanca? Vichy. Anan. Uno gana. Capablanca. Con Capablanca ya se fueron un poco más atrás y está bien. ¿Alguien anterior a Capablanca? Morphy. ¿Ya lo ibas a decir? Lo dijeron Morphy. Vamos a verlo en este sentido. Por ejemplo, la partida no se las voy a pasar, se los voy a leer. A varios fuertes jugadores se les reconoció en su tiempo como mejores jugadores del mundo. Ninguno usó el título de mejor jugador del mundo hasta la aparición del inglés Howard Statum, luego de ganar el más fuerte torneo de ese momento. Posteriormente fue derrotado por el alemán Adolf Andersen, a quien se le pasó a reconocer como el mejor jugador del mundo, pero nada de esto era oficial. En esos momentos aparece el estadounidense Paul Morphy, quien al vencer de manera convincente a Andersen, pasa a recibir ese título honorífico de mejor jugador del mundo. Morphy se molestó porque en realidad quería enfrentarse a Statum, pero Statum nunca aceptó el reto. Ya si había perdido con Andersen, no quiso perder con Morphy, ¿no? Andersen va a perder de manera oficiosa el título mundial debido a contra Wilhelm Steinis. Aquí nos preguntamos, pero si Morphy era el campeón oficioso, ¿por qué es Andersen quien no va a perder? Porque Morphy se retira. Y como se retira del juego del ajedrez, vuelve a quedar. ¿Quién es el jugador más fuerte activo? Andersen. Andersen se enfrenta con Steinis le gana, luego Steinis se enfrenta contra Zukertort, y este enfrentamiento Steinis-Zukertort será el primer torneo oficial para determinar campeón mundial oficial. Ese torneo lo va a ganar Steinis. Steinis conservaría alrededor de 26, 27 años consecutivos el título, hasta que el alemán Lasker lo vence. Una vez que Lasker lo venció, conserva 27 años el título, que es el tiempo récord de que alguien ha tenido el título mundial, y él va a perder en 1921 el match contra José Raúl Capablanca. ¿Alguien mencionó Capablanca? ¿De dónde es Capablanca? De Cuba. Cubano. Cubano. Capablanca fue
dandy, diplomático, bohemio y un genio en el ajedrez. No entrenaba ajedrez, pero lo jugaba magníficamente. Lo aprendió a la edad de 4 años mientras veía a su papá jugar ajedrez con un amigo. Le dieron una beca para que estudie, se fue becado a estudiar, y siempre hay una anécdota chistosa que señalan que Capablanca mandó 2 cartas, una era al gobierno y otra era a sus padres. Al gobierno le pasaba las notas y a sus padres le indicaba que dedicaba muchas horas a estar jugando, y de hecho algunas veces, como los cursos eran fáciles, no iba a los cursos por dedicarse a jugar en el club de Manhattan, creo, en el club de Nueva York, y que tenía muy buenos resultados. Y lo curioso es que se confunden las cartas y debido a eso pierde la beca. Realidad o fantasía, no lo sé, pero esa anécdota está, que las cartas de las buenas notas llegaron a los papás y las cartas del buen rendimiento de ajedrez llegó al gobierno cubano. Sin embargo, luego representaría a Cuba y le darían puestos diplomáticos. Claro, alguien levantó la mano, dígame. Hay otra anécdota que implica a Capablanca y a un marciano. No sé si la conoce. Es De una los 3 leyenda. reyes. Sí, de los 3 reyes. Bastante Sí, ingeniosa. se supone que Capablanca le enseñó a jugar ajedrez a un marcianito y le habló de la coronación. La coronación es otro movimiento del peón que todavía no hemos explicado. Cuando un peón llega a la 8ª fila, puede pedir cualquier pieza. Eso le dijo Capablanca. Y entonces cuando ya iba a darle mate, cuando ya le iba a dar mate, llega el peón del marcianito, llega y pide rey, y Capablanca le dice, no, resulta que rey no se podía pedir, pero el marcianito le dijo, tú no me dijiste eso, tú me dijiste que podía pedir cualquier pieza, y el rey es una pieza. Y no contento con eso, el marcianito coronó otra pieza, otro rey, y Capablanca tuvo que ingeniárselas para dar de manera simultánea mate a los 3 reyes. Aunque esto es más historia, porque no creo que un marcianito haya Sí, jugado con él. es una leyenda ficticia, ¿no? Es para entretener. Sin embargo, lo que sí es cierto es que estuvo como 7, 8 años sin perder ninguna partida. Capablanca estuvo como 7, 8 años sin perder ninguna partida. No perdió ninguna partida con Lasker. Lo humilló prácticamente. Empataron y Capablanca le ganó. Es cierto que Capablanca ya era el mejor jugador de ajedrez en ese momento, pero también es cierto que Lasker tampoco se encontraba muy bien de salud. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero Lasker ya estaba mayor. Lasker, ¿alguien sabe las profesiones de Lasker? Filósofo, matemático, físico. De hecho, se dice que le gustaba escribirse con Einstein y comentaban sobre la teoría de la relatividad. Vale confirmarlo de alguna forma. Suelto otra pregunta. ¿Quiénes son mejores en ajedrez? ¿Los ingenieros? ¿Los de ciencias o los de letras? Los de letras. ¿Los de letras por qué? De hecho, Los de empresas. Los de números. Es curioso porque si vemos la tabla de campeones, estaban empatados. Están empatados. Es que muchos se especuló que los mejores eran los de números. Siempre se especuló así. Pero en realidad no hay un punto. No es que sea mejor uno o sea mejor el otro. Hay igual cantidad de campeones de letras, igual cantidad de campeones de ciencias. Lasker era filósofo y era matemático. También lo malo del ajedrez actual, por decirlo así, es que si nos preguntamos, Magnus, ¿qué es? Ajedrecista. Magnus no es ni de letras ni de ciencias. Solo es ajedrecista. ¿Quién fue el rival acérrimo de Capablanca y le termina ganando el título? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe contra quién pierde Capablanca? Este personaje contra el que pierde Capablanca tiene una mascota llamada Ajedrez, un gatito llamado Ajedrez.
Y una vez cuando iba cruzando la frontera, lo pararon porque no llevaba su documento y él simplemente dijo, yo soy el campeón del mundo, yo camino libre por cualquier lado. Este personaje, si se molestaba, podía lanzar una pieza por en medio de, si perdía, se molestaba y lanzaba una pieza por en medio de la habitación. Esto es poco deportivo, pero bastante apasionado. Este personaje le gana a Capablanca y luego pierde el título contra un holandés y en la revancha él había caído en una etapa bastante negra, bastante de medio de drogadicción, alcoholismo sobre todo. Y él abandona el alcoholismo porque tanto era el amor al ajedrez que se vuelve a entrenar, vuelve a retar al que le había quitado el título y vuelve a recuperar. Este personaje, al lado de Capablanca, no era un genio, el genio era Capablanca. Pero ya les dije, Capablanca no entrenaba mucho. Capablanca era talento y fiestas. Quien sí entrenó mucho fue Alejandro Alejandrovich Alekhine. Alekhine, ruso-francés, él va a derrotar al genio cubano. Le preguntaron a Alekhine, ¿tú crees que le puedes ganar al campeón cubano, al campeón del mundo, si nunca en tu vida le has ganado? Lo vas a enfrentar en el título por el campeonato mundial, pero cada vez que se han enfrentado, te ha derrotado de forma exagerada. Si ustedes fueran Alekhine, ¿qué dirían? Hola, hola. Que siempre hay una primera vez. Vamos a ver. Vamos a ver, todo el mundo, si tuviéramos que apostar, si tuviéramos que hacer una apuesta, imagínense, es como, no lo sé, Real Madrid contra Alcorcón. ¿A quién le apostamos? Alcorcón. Alcorcón le ganó 4-1 en una edición de Copa del Rey hace un par de años, y es una cuarta, quinta división. Algo, tampoco eran tan extremos ahí, ¿no? Era como un Barcelona ganándole 10 partidos, 5 partidos seguidos al Madrid y de repente aparece el Madrid y gana, o algo por el estilo. Es decir, pero Alekhine nunca le había ganado. Alekhine nunca le había ganado. Y eso va a ser importante, porque Alekhine no solo vence a Capablanca, sino que Alekhine, hay un temor hacia Capablanca que antes existía el match de revancha. Por ejemplo, yo era el campeón, tú me enfrentabas y me ganabas, yo te pedía el match de revancha. Significaba que como yo había sido el campeón, tengo el derecho de retarte por el mismo título. Y algunos dicen que fue por respeto, otros por miedo. Yo digo que era porque Capablanca era igualmente jodido. Capablanca, para aceptar el match contra Alekhine, impuso dinero, puso todas las condiciones que él quería que le satisfagan. Y entonces, cuando le tocó a Alekhine ser campeón mundial, él también puso varias condiciones. Y Capablanca no pudo lograr satisfacerlas a su totalidad. Alekhine pierde momentáneamente el título contra el gran maestro holandés Mas Ewe. Mas Ewe caballerosamente acepta darle el match de revancha y Alekhine recupera el título. En este periodo en que Alekhine no era campeón mundial, se enfrentó contra Capablanca y quedaron igualados, una victoria y un empate, lo que demostraba que Capablanca, a pesar de que no había sido campeón mundial todo ese tiempo, seguía siendo uno de los mejores jugadores del momento. Capablanca morirá 4 años antes de Alekhine. Alekhine señalará que se ha perdido una de las mentes más brillantes. ¿Alguien sabe la anécdota de la muerte de Capablanca? ¿Alguien sabe la anécdota de la muerte de Capablanca? ¿No? ¿Nada?
es importante tener esa cultura. Muchos solo mueven las piezas, pero no tienen esa cultura ajedrecística, estos datos. Y lo importante, ya que es un taller, es un poco conocer estos datos. Algunos ya juegan ajedrez, pero quizás no conocen todos estos datos. Capablanca se fallece por un derrame cerebral que sucede mientras él observaba a dos novatos jugar. Y el tema o la anécdota es justamente que ese derrame cerebral se produce por los graves horrores que sucedían en el juego. Él estaba criticando abiertamente la partida, diciendo que personas así no debían jugar, y de repente intenta pararse, no puede sostenerse y es llevado de emergencia al hospital, donde muere. Alekhine le ganó el título a Masewe y Alekhine fallece siendo campeón mundial. Antes de la muerte de Alekhine se consideraba al soviético Paul Keres como el retador legítimo al título mundial. Sin embargo, en esta época va a aparecer la Segunda Guerra Mundial. Y esto realizará que Paul Keres con la justa se mantenga, subsista, y cuando ya muere Alekhine, Keres había dejado ya su nivel hace tiempo. Por eso a Paul Keres se le llama muchas veces el rey sin corona. Yo les puedo tomar una pequeña encuestita sobre estos datos que les estoy diciendo. De hecho, si leen el sílabus, que vuelvo a insistir en tema de que deben leer los sílabus, una cuarta parte de la evaluación viene de una evaluación escrita de datos de ajedrez. Datos de ajedrez. Paul Keres es el llamado rey sin corona. En la época más fuerte, en la época que todo el mundo consideraba que le podía ganar a Alekhine, se dio la Segunda Guerra Mundial y no se pudieron enfrentar. Alekhine muere y viene el torneo de 1948. Este torneo va a enfrentar a la muerte de Alekhine a Mikhail Bobinnik, Smyslov, Paul Keres, Reshevsky, Masewe, y el campeón mundial será Bobinnik. Esto va a ser bastante importante porque es la primera vez que hay un torneo para determinar el campeón mundial, porque antes solamente quien determinaba el campeón mundial era el MASH. Bobinnik va a ser gala del MASH de revancha, porque Bobinnik, si bien defiende el título contra Bronstein, Bobinnik va a perder el título varias veces. Lo va a perder contra Smyslov y lo va a recuperar. Lo va a perder contra Tal y lo va a recuperar. Una vez que lo pierde con Tigran Petrosyan, ya no lo recupera. Tigran Petrosyan pierde contra Spassky. Si se dan cuenta, todos los nombres que voy diciendo desde Alekhine, ¿qué nacionalidad tienen? Soviéticos. Soviéticos. Y esto va a ser importante, porque ¿qué sistema hay en Rusia, en la Unión Soviética? ¿Qué sistema, qué ideología política hay? Socialismo. Socialismo. ¿Y quién se enfrentaba a este socialismo como ideología? Y también por medio de la Guerra Fría. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Y entonces, como eran dos sistemas, ¿qué se decía? Como el ajedrez es un juego de inteligentes, Rusia soviética tiene la razón en ser soviética, y en el sentido de que el ajedrez los representa. Ellos son los más inteligentes. No fueran tan buenos en el ajedrez si no fueran soviéticos. Algo así. Y nadie les ganaba. Pero es por eso que en 1972 el ajedrez va a tener la mayor acogida mundial que ha tenido, mayor que con Gambito de Dama, teniendo en cuenta las condiciones. Se televisó el campeonato del mundo, nadie entendía, bueno, no nadie, sino muchos no entendían qué se estaba haciendo en ese taburerito de madera, pero sí sabían que si ganaban unos o ganaban los otros, iba a ser un golpe político tremendo. Prácticamente en el tablero se desencadenó la Guerra Fría. Hay muchos documentales al respecto. Se enfrentó Bobby Fischer contra Boris Spassky, que le acababa de ganar, Spassky le acababa de ganar el título a Petrosyan. Fischer criticaba bastante el sistema de torneos de ajedrez, porque ¿alguien sabe algo de esa parte?
imaginemos esto, imaginemos que hay un jugador muy fuerte en educación, pero hay un montón de jugadores fuertes en ingeniería y va a haber un torneo. Pero ese jugador de educación es quizás más fuerte que los de ingeniería, pero cuando les toca jugar a los de ingeniería en el torneo, ellos dan empate. Y cuando les toca jugar contra el de educación, dan todo de sí para ganarle. ¿Qué va a pasar con el de educación? ¿Creen que va a poder resistir todos los enfrentamientos? No. El ajedrez cansa. Muchos dirán, no, no cansa, pero plantéense esto en fútbol, si quieren verlo de otra manera, con algo que visualmente les lleve a cansancio. Imagínense que todos los partidos son arreglados, menos los partidos contra el Real Madrid. ¿El Real Madrid va a campeonar? Muy difícil. Muy difícil, porque es decir, y son partidos no que de semana en semana, sino todos los demás jugadores descansan, y contra el Madrid sí, ahí con todo, ahí hasta tiempos extras si se puede llegar. Imaginemos que se pueden llegar tiempos extras siempre, ¿no? Algo así era. Llevarlo hasta los últimos minutos de reloj a Fischer para cansarlo, porque las partidas se juegan una tras otra, un día una partida, otro día otra partida. ¿Cuánto dura la partida de ajedrez a ese nivel de campeonato del mundo? ¿Cuánto puede durar como máximo? ¿Alguien sabe? Y estoy hablando partidas con reloj, no partidas sin reloj en la época de Morphy, en que Morphy le dice, disculpa, te estoy esperando ya un par de horas, ¿puedes jugar? Y el rival le dice, que me tocaba a mí, no sabía eso. Y Morphy casi le da un ataque. No, estoy hablando ya en la época con reloj de ajedrez, que es un cronómetro que va contabilizando el tiempo, tipo lo que hemos visto cuando jugué ahí en la computadora. ¿Qué le dice? ¿Cuánto dura una partida de la élite? ¿4 horas? Aproximadamente entre 5 a 7 horas. Aproximadamente entre 5 a 7 horas. Imagínense ahí, estar sentado, razonando, línea por línea, variable por variable. Y no es como nosotros que realizamos la que más nos gusta. Yo sigo realizando a veces la que más me gusta. Allá es el cálculo que si realiza esto, qué jugada van a seguir, y siguen cada variable hasta las 30 jugadas siguientes en su mente. Es un cálculo demasiado agotador. Y eso es lo que tenía que hacer Fischer a diario, mientras que los otros movían 10 movimientos que se habían puesto de acuerdo y decían, muy bien, empate. Cambian el sistema. Y entonces esto va a ser interesante, porque una vez que cambien el sistema, va a jugarse a nivel de match. ¿Cuál es el sistema de match? El sistema eliminatorio. Si alguien todavía tiene dudas de cuál es el sistema eliminatorio es el sistema que se sigue en Champions, en Libertadores, en el Copa Mundial, luego que se pasa de la fase de grupos. ¿Sí? ¿No hay duda? ¿Se comprende? ¿Sí? Claro, profe. Entonces, Fischer juega contra el maestro Taimanov, gran maestro ruso, creador de libros, generador de una escuela, y todo el mundo decía, Fischer no tiene posibilidad contra Taimanov. Fischer le ganó 6-0. Luego Fischer le toca jugar contra el autoproclamado mejor jugador del mundo fuera de Rusia, que es Larsen. Y entonces Fischer solo le gana 6-0. Vean esto, estaba destrozando. Luego a Fischer le toca jugar contra el ex campeón mundial, Tigran Petrosyan, y Fischer le gana 6-3,5, creo, 6,5-3,5. Ya Tigran por algo había sido campeón del mundo, ¿no? Además que Tigran Petrosyan es uno de los estilos más rocosos, más defensivos y más molestosos para cualquier jugador. Es un estilo de casi siempre empate. Y Fischer le gana porque es uno de los estilos de más ataque que han existido. Y luego se viene el enfrentamiento contra el campeón mundial, contra Spassky. El primer día Fischer pierde al final en una partida que iba a ser empatada y se molesta
y hay Pawn Sacrifice, se lo recomiendo esa película, él se molesta y dice, bueno, es que yo he perdido porque no puede ser posible que yo tenga a público, que tenga periodistas aquí al costado de la mesa. Se tiene que jugar en una sala aparte. Y la segunda partida, Fischer no se presenta, la pierde por Vancouver. Y él había decidido abandonar el match por el campeonato del mundo si no le hacían caso. Intervienen, le hacen caso. Spassky, que podría haberse rehusado a jugar, todo caballeroso acepta jugar. Y desde ese momento, Fischer gana las partidas restantes. Ganar Fischer o empate, ganar o empate. Y se vuelve campeón del mundo. Estando con 2 de desventaja. La primera que perdió y la segunda por Vancouver, que había perdido también. Y justamente, no sé si los que han visto la serie Gambito de Dama no ven un poco de esa similitud. Fischer enfrentándose contra la Rusia comunista, que tiene que lograr enfrentar al campeón del mundo, pero tiene que pasar a varios adversarios por el camino. Cuando se juega en torneos todos contra todos, todos juegan con Fischer para cansarlo. Cuando se jugó con Match, Fischer recién pudo aplastar y demostrar su nivel. Si alguien ha visto la serie, quizás puede encontrar esas similitudes. Dicen que hay un jugador ruso al que la protagonista quiere vencer, ¿cierto? ¿Hola? O sea, saben, nosotros, si uno conoce la historia de los campeones mundiales de aquellos años 50, se da cuenta entre las similitudes, ¿no? De la serie, como que es lo mismo, pero con otros personajes y otros nombres, pero es como, sigue el mismo hilo que ocurrió en la vida real. Claro. Por eso digo que en realidad yo no considero que la serie sea mala, sino que no me llama la atención porque conozco más de los hechos. Es diferente. Sí, o sea, te das cuenta que es un copia, bueno, no, un copia y pega no, es como una adaptación. Tiene una clara inspiración, claro, tiene una clara inspiración en estos hechos que estoy relatando. Sí, metieron el problema ese de las adicciones y todo eso para darle más, ponerlo más interesante, ¿no? Claro, en adicciones tenemos la vida de Lequiné. En el enfrentamiento contra el ruso tenemos la vida de Fischer. En los temas de talento, quizás, y talento y mundo dandy, en los temas de Capablanca. Fischer, fiel a su estilo, no acepta las condiciones que se le imponen para jugar por el título mundial y no vuelve a presentarse durante casi 12 años, aunque, a ver, durante casi 20 años, según mi cálculo, no vuelve a presentarse durante casi 20 años a jugar otra partida de ajedrez en ningún lugar. La FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, proclama campeón a Anatoly Karpov. Sin embargo, vale decir que Anatoly Karpov es uno de los más grandes campeones que han existido. Solo superado quizás por el propio Fischer en leyenda y por el propio Kasparov, que va a ser quien le quite el título mundial a Karpov. Como Karpov, imagínense que de repente tú quieres competir por el primer puesto en la promoción y eres el único. O que va a haber un examen para ver quién entra a la universidad y los demás no pueden llegar y solo lo das el examen tú. Tú ya estás adentro. Tú te habías preparado todo un año. Pero todo el mundo te ve y te dice, es porque él postuló solito. ¿Entienden un poco? Esa era la situación de Karpov. Él era un jugador excelente. Él había vencido a Spassky también para llegar a ser el nuevo retador. Sin embargo, todo el mundo lo ve y decía, bueno, es que Fischer no quiso enfrentarlo. Si Fischer lo hubiera enfrentado, Fischer le ganaba. Karpov se dedicó como loco a comprobarle a los demás que realmente era el mejor jugador del mundo. Y participó en cuanto torneo pudo y ganó infinitud de torneos. Por eso es que no queda duda de que era un gran jugador. Karpov se enfrenta contra Kasparov y aquí va a estar interesante el tema. Porque en su primer enfrentamiento en 1984 hay toda una polémica muy grande. Y esta polémica va a resultar en que, te lo leo, el match por el campeonato del mundo de 1984 entre Karpov y Kasparov tuvo muchas subidas y bajadas, un final polémico.
Karpov empezó en una buena forma y después de 9 partidas, Kasparov estaba por debajo 4-0. En un encuentro al primero que consiguiese 6 victorias. Tengamos en cuenta que Kasparov era un juvenil prácticamente que había aparecido por ahí. Pero Kasparov logró 17 tablas con 17 empates consecutivos. Perdió la partida 27, es decir, 5-0. Pero entonces volvió a la lucha con otra serie de tablas hasta la partida 32. En la 32 fue su primera victoria contra el campeón del mundo. Vinieron 15 tablas más. Imagínense esto, que es diario. Porque no, ahora ¿cuál es la regla? Ahora la regla es, se juegan 12. Si un jugador acumula más puntos en las 12, es campeón del mundo. Y si empatan en las 12, entonces la regla antigua era, si empatan en las 12, el campeón conserva el título. La regla moderna es, si empatan en las 12, se van a jugar partidas rápidas. Pero en cambio aquí, estuvieron jugando 32-5, la partida 46 es la segunda victoria. Van 46 partidas para determinar al campeón del mundo. Y van 5-2. Luego se siguen 34 partidas más, luego siguen más partidas y el match se suspende. ¿Por qué se suspende? Porque Karpov había bajado aproximadamente, por aquí creo que lo apunté, pero había bajado de kilos, había bajado aproximadamente 10 kilos. Kasparov jugaba cada vez mejor. Kasparov dirá después que ese enfrentamiento contra Karpov fue el mejor entrenamiento que pudo tener. ¿Alguien me puede comentar por qué? Cuando el match iba 5-3 a favor de Karpov, pero un Karpov totalmente debilitado y enfermo, y un Kasparov en toda plenitud y cada día jugando mejor, la FIDE suspende el match. Esto va a llevar a que después Kasparov, años después, porque Kasparov gana a Karpov, Kasparov se vuelve campeón mundial, y años después Kasparov crea su propia federación para hacerle contra la FIDE. En su propia federación van a jugar Anand un tiempo, va a jugar Chirov y va a jugar Kranjny. Creo que se ubican a Kranjny. Kranjny ha jugado hasta hace pocos años en los que se acaba de retirar. De hecho, Kranjny le va a quitar el título de campeón mundial a Kasparov, de la federación de Kasparov que se llamaba PCA. Karpov vuelve a ser campeón mundial de la FIDE y se siguen varios campeones mundiales que se le llaman los campeones mundiales menores, porque los torneos eran muy débiles. Kaliman, Anand, Ponomariov, Kasimatov. Pero en el 2005 hay un torneo interesante que es el torneo de Buenos Aires. Junta a los mejores jugadores del momento. Resulta ganador Topalov búlgaro. Topalov, campeón de la FIDE, contra Kranjny, campeón de la PCA. Se enfrentan a un match y ese match unifica otra vez el título de campeón mundial con el nombre de Kranjny como campeón del mundo. Y esto ya es más actual, 2006. ¿Alguien sabe quién le quita a Kranjny el título de campeón mundial? Magnus Carlsen. No. Kasparov. No, porque Kasparov ya se había retirado, ya. El jugador hindú ¿cuál es el jugador indio o hindú, como deseen, el mejor jugador de la historia de la India? Vishnathan. Vishnathan Anand le quita el título a Kranjny y Vishnathan Anand tiene que defender su título en la India contra Magnus Carlsen y será, si no me equivoco, aquí quizás sí me equivoco, lo cierto es que Anand tiene que defender su título contra Carlsen, pero Carlsen le va a ganar, lo va a derrotar. Y luego para el siguiente sistema, Anand da todo de sí, gana cada campeonato, gana cada torneo para determinar el retador.
y logra clasificarse como el nuevo retador, porque Anand quería recuperar el título. Pero Anand no le pudo ganar a Carlsen. Y luego Carlsen se ha enfrentado a Karjakin ruso, a Caruana ítalo-estadounidense, y ha seguido conservando el título. Actualmente, en un par de días, se va a determinar la segunda mitad del torneo de candidatos para saber quién es el nuevo retador de Magnus Carlsen. Y es preocupante porque si bien Magnus sigue jugando a un nivel altísimo para todos nosotros, en la Super Elite se sabe que Magnus anda algo distraído. Y quizás el retador que aparezca tiene una oportunidad de lujo para poderle ganar. Muy bien, creo que ha sido casi una hora de historia del ajedrez. Les decía, Estados Unidos tiene el mejor equipo del mundo. ¿Alguien sabe quién conforma el equipo estadounidense? ¿No? So, de origen filipino. Nakamura creo que es de origen japonés, si no me equivoco. Está Leiner Domínguez, cubano. Próximamente Aronian, armenio. Está Caruana, ítalo-estadounidense. Y el sexto, creo que por ahí es Sion, que también tiene un origen asiático. Y recién en el séptimo lugar por ahí aparece Chankran, ex campeón estadounidense, que sí es estadounidense puro, puro. Y es bonito que hace 2 años, 3 años, Chankran logró imponerse entre tantos grandes maestros traídos de importación y ganar el campeonato estadounidense. Muy bien, creo que eso ha sido todo lo que respecta a historia del juego, en realidad. Profe, ¿y sobre los peruanos? Ah, sí, buena pregunta, excelente. Sobre los peruanos, el genio, 1000 veces genio, es Granda, definitivamente. Granda no tuvo ni el apoyo que tienen actualmente los jugadores peruanos, pero también hay que decir la verdad, el apoyo que tienen los jugadores peruanos comparado a apoyos que reciben jugadores extranjeros es casi nulo. Es casi nulo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y qué pasó con los hermanos Cori? Los hermanos Coris, ambos son campeones mundiales de categorías sub-20, creo. Granda, les decía, Granda es campeón mundial juvenil, lo mismo que los hermanos Cori, que esos torneos son considerados juveniles, y Granda es campeón mundial senior, para gente mayor de 50. Entonces, Granda es bicampeón mundial. Luego están los hermanos Coris, que siguen en un grandísimo rendimiento. Es cierto que, si bien la chica es la mejor jugadora del Perú, a nivel de ranking oficial está en el puesto 12. Es decir, hay 11 jugadores mejores que ella, pero ella es la mejor mujer del país. El chico está en segundo en el ranking, solo superado por Granda. Luego tenemos a Emilio Córdoba. Sí recuerdan a Emilio Córdoba, ¿no? Brasil, Cuba, México. Yo no sé si sepan la anécdota de Brasil, que se escapó de la federación con una chica o algo. Pero bueno, Emilio está cuarto en el ranking. Tercero está el campeón sub-20. Perú tiene varios juveniles interesantes. Que es Martínez Alcántara. Les pongo un punto de comparación. El Perú tiene talento, pero lo que no tiene es apoyo. Caruana no se puede considerar quizás extranjero si somos estrictos, porque Caruana, él jugaba de niño por Estados Unidos, pero luego jugó por Italia y luego ha vuelto a Estados Unidos. Eso hay que recordarlo, porque Caruana es de la edad de Emilio Córdoba. Se enfrentaron en torneos panamericanos. ¿Y quién creen ustedes que campeonó en esos torneos panamericanos? ¿Córdoba? Córdoba, Emilio Córdoba. Sin embargo, pasó el tiempo y si bien Córdoba sigue siendo uno de los mejores jugadores latinoamericanos, el cuarto del Perú, Caruana es el primero de Estados Unidos y el segundo del mundo.
la gran pregunta que yo les suelto así, porque una de las preguntas es el ajedrez femenino. Siempre el tema es el ajedrez femenino y es una pregunta que existe, ¿no? Que pueden intentar responderla, sobre todo las chicas que están acá en el grupo, sobre el ajedrez femenino. Les dejo el nombre, Judy Polgar. Judy Polgar demostró, estando en el ranking, en el número 7 a nivel mundial, estuvo en el top 10, demostró la capacidad que puede tener una mujer. La mejor jugadora del mundo actualmente, a duras penas se encuentra en el top 100, en el puesto 70, por ahí. Pero Judy Polgar es un buen ejemplo. Busquen el caso, si quieren saberlo mejor, las hermanas Polgar. Son tres, Okay. las hermanas Polgar. Y volviendo al otro tema, disculpa, el otro tema es el ajedrez latinoamericano y la brecha enorme con el ajedrez europeo. El nivel que obtuvo Caruana fue cuando se fue a vivir a Italia, cuando empezó a estar con los torneos, los maestros, con toda esa élite allá. Y ahí es cuando lo separó y Emilio se quedó. El ajedrez se marca por ritmos de juego. Los ritmos de juego, ahorita los voy a poner por el chat. Los ritmos de juego podemos considerar 4 ahora que tenemos la internet, pero en realidad siempre se han considerado clásicamente 3. El ritmo que un poco ha traído la internet es el bullet. Entonces tenemos bullet, bricks, rápidas y clásico. 30 minutos a más es clásico. 10 minutos a menos de 30 son rápidas. De 3 minutos a menos de 10 minutos es Breeze, que usualmente suelen ser partidas de 3 minutos, partidas de 5 minutos. Luego en Bullet, Bullet es de 1 minuto. Profe, y el Ultra Bullet, 15 segundos. 15 segundos. A mí me gusta jugar Ultra Bullet, pero no me va muy bien ahí. Miren esa partida solamente rápido. Yo soy piezas blancas con una cuenta. Y aquí se lía un poco Marco. Mi alfil amenaza dos torres. Captura ya. Yo mantengo la presión y capturo el caballo. Obviamente estaba amenazando mate, ¿no? ¿Y qué jugarían ustedes? Intenten no ver que no he tapado ahí. Torre por caballo. Ya vieron. No, Toro por Fuera. F5, toro por F5, profe. Ya no importa. No tapé a tiempo. Miren ese movimiento. Cualquiera se hubiera alocado y hubiera comido una torre, ¿no? Ahora sí, para desubicar a la dama. Y ahora ya. Ya ahí se rindió. es inevitable, digo, mate inevitable. Le ganó Sí. Marco. ¿Ah? Le ganó Marco. Sí. Nosotros igual tenemos que tener esa apertura. En realidad ningún jugador es invencible. Por ejemplo, miren, esta partida, este rival, estos rivales. 2386, el payaso Dios. Estos Knicks. O 2370, 2356. No tienen que dejarse intimidar. Si se dejan intimidar, ya fueron. Eso es lo primero. A veces hago streamer, así que cuando haga alguno, por eso sí se unieron al grupo de WhatsApp, ¿no? Cuando haga alguno comentando partidas, les avisaré. Hemos repasado este tema de historia. ¿Por Tema de dónde hace principio. stream? Por YouTube o por Facebook. Igual les pasaré el link. Ok. Sí, hace poco estuve entrevistando a unos maestros, a Mixi Caballero, a la maestra argentina María José Rojas y a un maestro peruano, un maestro Fide Renzo Rengifo.
Justamente tuve la oportunidad de jugar con la maestra Rojas de Argentina y fue una bonita partida que tuve ¿cómo se dice? La suerte mm, de que termine en empate. Esa partida. ¿Qué, qué defensa? A ver, para los que ya conocen, ¿qué defensa ven y qué apertura ven? Siciliana, Ya, ¿y dragón. qué nombre califica la partida? Porque ese se califica bajo un nombre debido a los movimientos de las blancas. Ese sí no sé. Aquí está entre la variación de la siciliana cerrada y entre líneas de la siciliana Grand Prix. Yo soy piezas blancas. Y bueno, aquí ya tengo ventajas, sí. Pero como justamente yo estaba entrevistando a la maestra argentina y ella estaba haciendo streamer y comentando la partida en vivo y todo, mejor preferí ofrecer las tablas y fueron aceptadas. También así me evitaba el riesgo de que me equivoque, ¿no? Volvemos acá. Entonces, 64 casillas, a las casillas les llamamos escaques, ya sabemos el valor de las piezas. Recordemos, alfil, ¿cuánto vale? 3. 3. Caballo, 3. Depende. 3. torre, 5. 5. rey, Todo el juego. No tiene valor. dama, 9. 9. peón. 1. Por cierto, hay un meme clásico en internet. El ajedrez me enseñó el valor de la dama porque con un movimiento puedo perder a algo así, ¿no? Perdón, si lo ubican. Es un meme que suelen publicarse. ¿Cuál es el error de ese meme? Que un peón puede ser dama. Bueno, eso no es tanto un error, eso significaría un poco como que las personas pueden mejorar en su posición, sino que si nosotros tenemos que sacrificar a la dama para dar mate, ¿conservamos la dama o la sacrificamos? La sacrificamos. La sacrificamos. Entonces, a ese meme también podríamos responder, bueno, el ajedrez también me enseñó que puedo sacrificar a la dama si quiero lograr mis objetivos. Claro. Pero eso es un poco de broma, ¿no? Digamos que yo siempre he visto este meme de que el ajedrez me enseñó que un solo movimiento me puede hacer perder a la dama. Es bonito desde afuera, pero cuando conoces el ajedrez, comprendes que puedes sacrificar a la dama para lograr tus objetivos. Y hay que verlo un poco también desde adentro. También se dice que el sacrificio de dama es el gol del ajedrez. Y de hecho vamos a ver una partida más adelante con sacrificio de dama. Aquí este es sobre todo movimiento de las piezas. ¿Cómo se mueve el caballo? En L. Digan, En L. en L es el lenguaje popular. Y si tengo que decirlo de manera formal, ¿cómo dice el reglamento del ajedrez? ¿Cómo se mueve el caballo? Dos casillas verticales y una horizontal. A ver, si yo les pregunto cómo se mueve el alfil, Diagonales. en diagonales de su color. ¿Cómo Sí. se mueve la torre? Vertical, Horizontal y vertical. Y el alfil y la torre no pueden saltar a ninguna pieza. El caballo sí. ¿Cómo se mueve la dama? Diagonales hacia los lados. Claro, podríamos decir que la dama es la combinación de la Torre y Torre. alfil. torre y el alfil. Sería justo decir que el rey se mueve como la dama, pero En una casilla. en una casilla. El rey, ¿cuál es la única vez que se puede mover dos casillas? En el enroque. El enroque. Vamos a ver el tema del enroque.
El caballo se mueve a la casilla más próxima que no es diagonal, horizontal o vertical. ¿Se comprendió? El caballo se mueve a la casilla más próxima que no es diagonal, horizontal o vertical. Sí. Si les vengo un cuestionario, ¿cómo se mueve el caballo? Directamente. Y esto hay que aprenderlo ahora, sobre todo porque una vez un árbitro, que no diré su nombre acá, me preguntó en un torneo, me dijo, te apuesto que ni siquiera sabes decirme cómo se mueve el caballo. Yo me lo quedé mirando y le dije, pero se mueve en L. Bueno, obviamente ya saben que perdí la apuesta, ¿no? El reglamento nos indica, se mueve la casilla más próxima que no es horizontal, diagonal ni vertical. Como el caballo está acá, no se mueve en ninguna de así, no se mueve en ninguna de así y no se mueve en ninguna así. Entonces, todas las demás son las que quedan, las más próximas. ¿Sí, sí? ¿Se comprendió? Sí, pero profe, para hacer más fácil la enseñanza, es mucho más fácil decir que el caballo se mueve en L, mucho más En comprensible. realidad, para niños sí, pero para Ajá. grandes, yo creo que es mejor ser directos. Y, por ejemplo, aquí hay muchas flechas, pero quitémosle las flechas. Alguien que me diga, ¿cuáles son las casillas más próximas que no son horizontal, diagonal ni vertical del caballo de G1? Y yo voy a hacer Dos, estos trazos, yo voy a hacer estos trazos para que se den cuenta. Eso es eh, vertical, horizontal, y esas son las diagonales que tiene. ¿Cuáles son las casillas más próximas? E2, 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 F3, H3. F3, H3. Sí, Entonces, cierto que el movimiento del caballo, imaginemos que el caballo está acá, donde yo estoy haciendo este puntito. Aquí está el caballo, ¿ya? ya. Este caballo, ¿a dónde se puede mover? Tiene A 8 ver, formas de mover. ¿a dónde? A ver, A, A3, A3, A5, A5, B6, B6. B6. D6, D6, E5, E3, C2. Tiene muchas. Ya, también vamos a señalar a estas, a pesar de que es D2 y B2 tienen obviamente una oposición. ¿Cuál es el tema? El caballo no se puede mover en una casilla ocupada por alguien del mismo color, pero es todo el tema, ¿no? Ahora veamos. Miren, vamos a ver la verticalidad del caballo, vamos a ver las diagonales del caballo, vamos a ver la horizontal del caballo. ¿Cierto? Que todas son las casillas más próximas que no ocupan ninguna de esas reglas. El caballo se mueve a la casilla más próxima, que no es diagonal, horizontal ni vertical. Porque si no les explico como niños de primaria, que es, contamos 1, 2, 3 y al costadito. Contamos 1, 1, 2, 3 y al costadito. Pero cualquiera de las dos explicaciones, pero un poco que se queden. Vuelvo acá, miren, 1, 2, 3 y al costadito. Y esas son las casillas que se pueden mover el caballo. Sin embargo, si les pregunto, obviamente ya saben cuál es la respuesta. Hay una respuesta oficial que se da si les tomo una pequeña evaluación. Seguimos con nuestro ejemplo acá. Quitemos esta selección. El movimiento del caballo. El movimiento del peón. Ese es un error. Aquí tenemos el movimiento del peón. Ya hemos visto cómo se va moviendo. El movimiento del alfil. Hemos visto también que el blanco tiene esas opciones para mover y que el peón acá es malo. ¿Por qué? Es malo porque no permite salir. Captura. Esta partida la vimos en la exposición de la semana anterior. Ahorita solamente estamos viéndola para enseñar los movimientos. El caballo. Vemos que el alfil se mueve en diagonal y la dama aquí amenaza un mismo punto para dar mate a rey. Se ha abierto la posibilidad del enroque. Vamos a repasar los movimientos simplemente. Aquí, qué piezas quedan amenazadas. Aquí vemos que amenazan al caballo, pero detrás del caballo está la dama. Hay un bloqueo, una clavada. Este es un sacrificio. Cuando una pieza de mayor valor se otorga por una de menor valor. ¿Cuánto vale el caballo?
3. ¿Cuánto vale el peón? 1. 1. Profe, ¿el peón tiene valor? Sí, bueno, se le da usualmente el valor de 1. Porque Lo cierto, hay que en, hacer mu- esto. Dime. en muchos libros el peón no tiene valor. Sí, bueno, un poco lo que yo sigo es el valor de 1. Lo que sí es cierto, y ya se los digo ahorita, hay que hacer una aclaración importante. Este peón, este alfil vale 3, este alfil vale 3 y este alfil vale 3, pero tienen un valor igual en el tablero. No, profe, dependiendo de la posición. ¿Cómo dice, profe? No lo entendí muy bien. Si tienen un valor igual en el tablero. No, profesor. Muy bien, entonces, no, porque no tiene un valor igual, porque este alfil no tiene lugar por donde desarrollarse, por donde moverse. De hecho, volvemos a hacer la pregunta. Estas torres, ¿tienen un valor igual que esta torre de acá? No, Por un profe. lado, podemos decir, nominalmente valen 5, pero de modo dinámico, ¿cuáles torres son más poderosas? La blanca. Las blancas. Y solo para terminar un poco la partida, vemos el enroque. Ese es el enroque largo. ¿Se dan cuenta? El rey se mueve. ¿Cuántas casillas? 1, 2. Y la torre pasa a estar inmediatamente a su costado. Para que el enroque pueda darse, este es el enroque corto por si acaso. 2 y la torre a su costado. Para que el enroque pueda darse, ¿cuáles son las reglas? Las ¿Que no haya torres no deben jaque? haberse movido, el rey no debe haberse movido y no tiene que haber un ataque. Imaginemos que aquí hay un alfil y el alfil está amenazando acá. ¿Puede enrocarse el árbol, rey? No, No. Imaginen que de repente me dieron un jaque y yo moví mi rey y luego lo regresé a su sitio. ¿Puede enrocarse? tampoco. Y lo mismo pasa, imaginen que yo moví mi torre y luego la regresé a su sitio. ¿Puede enrocarse con esa torre? No. No. Entonces, esos son como los impedimentos. Profe, una consulta. Sí. Si es que tú no movió tu torre y tu rey y te hacen jaque, ¿puedes hacer enroque para salir de jaque? No, ¿Tampoco? tampoco. Profe, y si la torre está amenazada, sí puede, ¿no? No hay problema. De hecho, imagínate que este peón, a ver, acá. Imagínate que tengo un alfil acá. Este peón no está, ¿ya? Y está amenazando aquí. También se puede enrocar. Porque ¿quién pasa la casilla amenazada? Es la torre, no el rey. Lo mismo sucede si no estuviera este peón y aquí hubiera un alfil. Amenaza la torre, igualito se puede enrocar. Terminemos la partida un poco para visualizarla y con eso acabamos lo que es el día de hoy. Solamente para ver movimientos de piezas, porque esa partida la vamos a analizar nuevamente después, cada uno de los detalles. Sacrificio de dama. ¿Alguien comentaba los sacrificios de dama? Ahí hay un sacrificio de dama. ¿Y qué tenemos? Tenemos mate. ¿Cuántas piezas tiene el blanco? 2. 2. Muchas veces tampoco contamos el rey. No podríamos haber dicho 3, pero son 2 piezas de juego. ¿Y cuántas tiene el negro? 4. 4. ¿Importó la cantidad de piezas? No, No. No. no importó la cantidad de piezas. El día de hoy hemos hecho esto, lo que son los movimientos especiales. La clase siguiente vamos a continuar con los otros capítulos. Ustedes ya los pueden ir repasando, por eso les pasé el link. Pueden ir repasando los demás capítulos, observándolos. Pero la historia ya no la vamos a ver con tanta profundidad como la vimos hoy. A lo mejor a alguno no le gusta la historia, disculpe, pero un poco siempre considero que hay que tener esa cultura general del ajedrez. Y sobre todo que es una actividad extracurricular
la idea es que todos salgan aprendiendo algo. Los que no aprendan mucho ajedrez, por lo menos tienen esa cultura de todo lo que hay en el ajedrez. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.